Colosenses capítulo 4. Faltan este mensaje hoy y fue un mensaje más para terminar este libro de Colosenses. Pero como yo no voy a estar predicando los próximos 2 domingos por la noche, pues no hasta noviembre vamos a terminar el libro de Colosenses. Vamos a estar de pie, vamos a leer 2 versículos, Colosenses capítulo 4, versículo 12, versículo 13. Y lo leemos juntos, estos dos versículos que vamos a estar hablando en esta noche. Leyendo todo junto, Colosenses capítulo 4, versículo 12, dice todo junto: os saludo Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque doy testimonio que tiene grande solicitud por vosotros y por los que están en Amén. Vamos a entregar este tiempo al Señor y entregar nuestra mente y corazones a Él, que Él enseñe sobre la palabra esta noche. Señor, te entregamos este mensaje en tus manos. Te pido, Señor, que tú hables por mí sobre estos 2 versículos, aprendiendo sobre Epafras, un servidor, que nosotros podemos aprender sobre la oración que Epafras hizo sobre su iglesia en Colosa, y que nosotros podemos aprender a orar como él oró. Señor, ayúdanos a examinar nuestra vida sobre nuestro tiempo de oración, que podemos aprender cómo orar, no solamente para nosotros, para otros, para nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Y esta noche quiero hablar sobre la oración de un amigo. ¿Cuántos dan gracias, Señor, que un amigo ora por ti? Amén. Siempre hay una persona que está orando por ti. Si tú dices, no hay nadie orando por mí, yo quiero que ustedes sepan que yo oro por ti. Yo soy tu amigo. En estos últimos versículos, en capítulo 4 de este libro, estamos aprendiendo de hombres fieles que ayudaron a Pablo en el ministerio. Hombres como Tíquico, un ministro fiel que hablamos algunas semanas atrás, que llevó los mensajes de Pablo a los diferentes lugares, como la iglesia de Colosa, la iglesia de Efeso. Después hablamos sobre Onésimo, un esclavo de Filemón. Filemón vio a Onésimo como una persona inútil. Pero cuando Onésimo recibió a Jesucristo como Salvador, Pablo le dijo que ahora Él es útil para nosotros. Muchos comentarios interesantes dicen que Onésimo fue el pastor de la iglesia de Colosa después que Epafras. Después vemos a Aristarco, que fue un compañero de prisiones de Pablo, y hablamos sobre él la semana pasada. También vemos a Juan Marcos, el hombre que Pablo dijo que fue también inútil, pero más después Pablo dice que fue una persona útil para el ministerio. Después también hablamos sobre Jesús llamado Justo. Él fue otro trabajador de Pablo y un hombre que fue un consuelo a Pablo.
Esos fueron hombres fieles que ayudaron para llevar el evangelio en el primer siglo con Pablo. Ahora llegamos al versículo 12, versículo 13, donde aprendemos de un hombre que se llama Epafras. Y cuando estábamos estudiando capítulo 1 de este libro, Colosenses, y vamos allá un momento para recordarnos, en capítulo 1, versículo 7, que decía, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros. Obviamente muchos creen que Epafras fue el primer pastor de esta iglesia en Colosa. Y ahora terminamos este libro de Colosenses y vemos el nombre de Epafras mencionado otra vez en versículo 12. Dice, os saluda Epafras. Y este pastor de Colosa viajó para Roma, donde estaba Pablo en la cárcel. Y cuando digo cárcel, en ese tiempo de Pablo fue que se llama house arrest. Yo digo en la casa, pero yo sé que es diferente que house arrest hoy en día. House arrest hoy en día te ponen, yo sé porque yo tenía un hermano mío que estaba en house arrest en la casa y él le pusía en el ankle, y si pasaba por 100 yards o depende de lo que ellos te dan, pues el alarme ven rápido y ellos vienen y te buscan. Yo iba a coger uno de esos, comprarlo para mis niños, pero con que vienen que si pasan su cuarto no está limpio, pues le da un shock. ¿Verdad, Isaías? De cuello de perro. Eso es mejor, ¿no? Ahorita Sonia, vamos a ver si compramos uno de esos. Y Epafras, estando con Pablo en la cárcel donde lo tenían por 2 años, Pablo pudo hablar con él y conocerle más a Epafras en ese tiempo que estaba con Pablo. Y esta noche queremos ver el corazón de un pastor, de un cristiano, que pasaba mucho tiempo en sus rodillas orando al Señor, y se llamaba Epafras. Cuando pienso sobre Epafras, pensándolo este fin de semana, el corazón de él sobre el ministerio, estaba pensando sobre mí, yo mismo como pastor de esta iglesia. Y yo pensé que amar a predicar es algo importante. Y a mí me encanta y yo amo el privilegio de venir y predicar. Yo no soy el mejor predicador, pero me encanta hablar de la palabra. Y es algo importante para un pastor a amar a predicar. Para amar la gente en que yo voy a predicar es otra cosa. Yo puedo amar a predicar, pero no amar a las personas que estoy predicando. ¿Entiende? Yo como pastor tengo que amar a predicar y amar a ustedes en que yo estoy predicando. Y para amar mi Salvador es que yo predico, en que yo predico es otra cosa también. Son 3 cosas. Tengo que amar a predicar, amar a los que estoy predicando y amar al Salvador en que yo predico. ¿Verdad? Y eso que un pastor, y es importante que ellos aman los 3. Si no ama al Salvador, se va a hacer difícil a predicar el mensaje que Dios quiere que predique. Yo sé que Epafras le encantó a proclamar y predicar la palabra de Dios. Yo sé que Epafras tenía que amar la gente de Colosa como pastor. Fue sus ovejas.
Y sabemos eso porque él oraba mucho por ellos. Pero algo que podemos decir de Epafras es que él amaba a Dios con todo su corazón. Ahora, una manera que tú puedes ver si un cristiano ama a Dios mucho es por el tiempo que ellos pasan hablando con Él. Una manera que yo puedo ver si ustedes aman a Cristo y lo aman mucho es por el tiempo que ustedes pasan hablando con Él. Si yo miro el tiempo que tú pasas con el Señor, ustedes, yo puedo decir que tú le amas a Dios mucho o le amas un poco. Si yo digo, ¿cuánto tiempo ustedes pasan orando con el Señor? El tiempo puede significar que tú amas a Dios mucho, o el tiempo significa que, wow, solamente está orando una vez a la semana y por 5 minutos. Cuando nosotros amamos a una persona, nosotros obviamente pasamos mucho tiempo con ellos, ¿verdad? Yo amo a mi esposa, yo paso mucho tiempo con ella. Yo no le amo tanto a Evelio, yo no paso tanto tiempo con él. Eso es falso, ¿ok? Pero si tú le amas a una persona, si yo menciono tu nombre acá arriba es porque te amo mucho. Siempre menciono a Sam, a William, siempre son los hombres porque tengo miedo de decir algo de las damas acá frente. Y visita también, yo hablo de ella. Pero cuando nosotros pasamos tiempo con una persona, significa que nosotros amamos a ellos. ¿Cuánto tiempo ustedes están pasando con el Señor? Tú pasabas mucho tiempo, los que están casados, con su novia, antes que ella fue tu esposa, obviamente. Cuando tú pasas tiempo orando, leyendo la Biblia, fiel a la iglesia y sirviéndole a Él, significa que tú le amas a Dios mucho. Y esta noche yo quiero que tú pienses cuánto yo le amo a Dios. Yo quiero que tú pienses eso ahora mismo y te pregunte a ti mismo cuánto yo le amo a Dios. Si tú dices yo le amo mucho, eso debe salir de tus acciones. A tu esposa, tú no le puedes solamente decirle a ella yo te amo. Tú también tienes que enseñarle a ella que tú le amas por sus acciones. ¿Ya? Sonia no solamente quiere oír yo te amo, pero ella quiere ver que yo estoy lavando los trastes. Ella quiere ver que estoy ayudando con los niños. Eso le significa que yo le amo, ¿verdad? Sonia, cuidado que se te va a caer la cabeza. Está ya así. Pero también sin decirle a su esposa, sin decirle a ella, no te amo, cuando tú no hablas con ella, cuando tú no le ayudas, cuando tú no le enseñas cariño, cuando tú no pasas tiempo con ella, tú le estás diciendo a ella, sin decirle en palabras, le estás diciendo, yo no te amo. Porque no quiere estar con ella, no quiere pasar tiempo con ella. Y cuando nosotros no hablamos con Dios, no sirvemos a Dios, no pasamos tiempo con Él, le estamos diciendo a Dios, Dios no te amo. Uno de los secretos del ministerio de Epafras fue su vida de oración. Y esta noche vamos a enfocarnos
en esa oración que hizo. Y el apóstol Pablo sabía de la vida de la oración de Epafras, él sabía, por el tiempo que ellos pasaron juntos. El tiempo que estaba con Epafras, Pablo sabía sobre la vida de oración de él, cómo él oraba. Un predicador que no ora, y quiero que los que predican aquí en la iglesia, quiero que me escuchen sobre esto y lo que van a predicar en el futuro. Un predicador que no ora para sus predicaciones no va a tener vida en su predicación. Es importante que nosotros, antes que preparamos y antes que subimos acá arriba, nosotros estamos pasando tiempo orando por nuestras predicaciones. Y Epafras tenía un gran ministerio porque pasaba orando por su iglesia y por sus predicaciones que hacía. Ahora, oración es uno de los privilegios que nosotros tenemos como hijos de Dios. Amén. Ojalá que oración es un privilegio para ti y no es algo que tú tienes que hacer como cristiano. Y te levantas y dices, salud, tengo que orar. No, usted debe de levantarse en la mañana y decir, qué privilegio que yo tengo como hijo de Dios para hablar con el Señor Jesucristo. Y es un privilegio. Pero a veces nosotros cristianos no aprovechamos ese privilegio que tenemos de orar con Él. No aprovechamos. Es como si le dieron todo el dinero del mundo. Imagínate cuánto dinero es. Eso es. Si le dan todo el dinero de todo el mundo y nunca lo usamos. Imagínate si te llenan el banco o llenan tu casa de todos los dineros y tú solamente lo miras y no lo usas. Sabemos que está ahí para usar. Podemos usarlo. Sabemos que le puede ayudar nuestra vida. Sabemos que puede ayudar a otros, pero no aprovechamos el dinero. La oración le ayuda a nosotros, puede ayudar a otros cuando estamos orando por ellos, pero a veces cristianos no aprovechamos el privilegio de orar. Es como un buffet de comida. Siempre tengo que dar ilustración de comida, porque así yo entiendo más las escrituras. Si nosotros vamos a un sitio de buffet, todo está lleno para nosotros a comer preparados, pero solamente comemos un plato. No, nosotros tenemos que aprovechar y comer 5 platos de la comida que le ofrecen. Yo, cuando llego a Sizzler, yo aprovecho, o ¿cómo se llama el chino? Dynasty. Yo aprovecho el tiempo y yo no voy allá para comer un plato. Te voy a decir, ¿verdad, William? Nosotros fuimos un día y William también come, ¿ok? Sí, me come también. Yo me sorpresa ahí cuando siguió y yo, dice, si William va, yo voy a seguir también, porque yo no puedo que gane. Yo no puedo que la iglesia sabe que William se comió 6 platos y yo solamente 4. ¿Qué usted va a pensar de mí, de tu pastor? Pero tenemos que aprovechar el privilegio de la oración. Tenemos que orar unos para nosotros, a nosotros. Esta noche queremos aprender de este siervo de Dios, Epafras, y de su vida de oración y las oraciones que oraba para su iglesia. Primero queremos saber esta noche sobre su vida de oración. Número 1, que Epafras oraba, y tengo algunas palabras en cada punto bien grande, y lo puse ahí para tratar de forzarme así a palabras. Y todo empieza en la letra P, menos 1, pero
cuando hablamos sobre oración de Epafras, número 1, que Epafras oraba persistentemente. ¿Ok? Persistentemente. Lo voy a decir solamente una vez para que no me salga mal la tercera, cuatro veces. Pablo dice en versículo 12, en nuestro contexto, Colosenses capítulo 4, versículo 12, dice, siempre rogando. La palabra rogando, ahí en ese versículo, significa pedir, solicitar, suplicar. Epafras siempre rogando, siempre pidiendo, siempre suplicando para su iglesia. Después dice otra palabra ahí grande, déjame tratar de decirla. Dice encarecidamente. Oh, wow. Good job, Pastor, good job. Esa palabra significa duro, insistentemente. Y dice, por vosotros en sus oraciones. Ahora, entiende el amor que Epafras tenía para su iglesia, ¿verdad? Siempre rogando, orando duro para la iglesia. Sabemos que 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice, orar sin, ¿qué? Cesar. La palabra cesar en este versículo significa continuamente. ¿Okay? Yo creo que Epafras oró durante el día, todo el día para su iglesia de Colosa. Nosotros debemos orar durante el día, escuchen cristianos, nosotros debemos orar durante el día para nuestra iglesia también. ¿Cuántos de nosotros durante el día continuamente, cuántos de ustedes están orando por nuestra iglesia? Amén. Una persona dijo, la persona que corre de Dios por la mañana casi nunca lo encuentra por el día. Una persona que corre de su oración, no quiere orar por la mañana, no quiere pensar su día en oración, no va a encontrar al Señor porque no va a querer orar durante el día tampoco. Eso es el significado de esa oración, esa frase. Que significa que si no empiezo tu día orando, probablemente no voy a seguir orando durante el día. Y es importante, la Biblia dice orar sin cesar, que nosotros no solamente por la mañana, todo el día orando por peticiones de nosotros, de nuestra iglesia, de los enfermos. Ahora, ¿podemos orar con nuestros ojos abiertos? Claro que sí. ¿Significa orando continuamente que tenemos que estar rodillándose en el altar en la iglesia o en su casa al lado de la cama? No. Yo oro cuando estoy guiando y no cierro los dos ojos. Yo en mi mente están viendo, también es no tiene que orar físicamente con palabras, pero en su mente también estamos continuamente en oración, ¿verdad? Oración no es nosotros diciendo a Dios, oración no es nosotros diciendo a Dios lo que nosotros queremos que Él haga. Que cuando nosotros oramos a Dios, no es nosotros diciendo, Dios, yo quiero que tú hagas esto y esto y esto hoy. Nosotros no estamos orando para mandarle al Señor lo que nosotros queremos. Si era así, pues yo obviamente le doy una lista grande al Señor. Mira, Señor, yo quiero que hoy, sin falta, que tú me des esto y esto y esto. Pero no es así, la oración no trabaja así. Yo oí una historia sobre un hombre que ayunó, oración ayunando, por tanto tiempo que él murió por ayunando. Eso no fue obviamente la voluntad del Señor para él. Pero él quería manipular a Dios para que le dé lo que él quería. Y él decía, mira, hasta que el Señor me dé lo que yo quiero, yo no voy a comer.
y murió. Porque la petición que él dio no fue la voluntad de Dios, fue la voluntad de él. Y Dios no contestó su oración. Una historia verdad. No es que nosotros queremos, es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Sabiendo que lo que Él les da a nosotros va a ser perfecto. No es mi voluntad, es la voluntad del Señor. Y Epafras no quería la voluntad de Él para la iglesia. Él quería la voluntad de Dios. Y Epafras perseveraba en oración, como dice Colosenses capítulo 4, versículo 2, que es nuestro versículo de esta semana. Dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Por las palabras de Pablo, usando el ejemplo de Epafras, el pastor de la iglesia, Dios quiere que nosotros oramos constantemente. No solamente vemos que Epafras oró persistentemente, pero número 2, Epafras oró apasionadamente. A veces cojo 4x4 aquí, 4x4. Me están saliendo las palabras bien por ahora. Vamos al versículo 13, a ver cómo esta oración siguió. Versículo 13 dice, porque de él dio testimonio, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud. O cuando hablamos sobre la palabra solicitud, podemos decir diligencia, podemos decir cuidado, podemos decir atención, podemos decir afección por vosotros. Pablo dio testimonio de la oración de Epafras, cómo él oraba para la iglesia. La oración no solamente enseña nuestro amor para Dios, pero también nuestro amor para la gente. Cuando tenemos una persona en nuestro corazón, y yo puedo decir que algunos de ustedes, a veces tienen en la iglesia una persona pesada en su corazón. Wow, ora por esta persona. Yo sé que están pasando por tiempos difíciles y el Señor te da esa carga en su corazón para esa persona. Vamos a pasar tiempo en oración por esa persona que Dios ha puesto en su corazón. Y Epafras realmente amaba la iglesia de Colosa porque versículo 13 dice que él tenía gran solicitud por ellos. Y en versículo 12 dice que él siempre rogaba encarecidamente por ellos en sus oraciones. Estamos viendo el corazón de Epafras sobre su iglesia. Yo doy gracias a Dios por los cristianos, por ustedes de esta iglesia que oran como oró Epafras. Yo doy gracias a Dios por el grupo de 20 y 25 personas que son fieles orando los martes. Y eso me anima a mí como pastor a ver a ellos viniendo con el propósito de orar para nuestra iglesia. Pero también yo reconozco y doy gracias a Dios por los que oran en su casa todos los días por esta iglesia. Y necesitamos más de nosotros orando por esta obra de Dios. Que Dios siga bendiciendo Iglesia Bautista Nueva Vida. Obviamente, si ustedes cristianos esta noche que están aquí aman a nuestra iglesia, si tú tienes un amor para tu iglesia, pues tú vas a orar, vas a sacar tiempo para orar continuamente para la iglesia. Que Dios siga bendiciendo la iglesia.
si nosotros realmente queremos un cambio en nuestra iglesia y cambio en nosotros mismos también espiritualmente, no va a pasar quejándose. Ese cambio no va a pasar discutiendo con otros en la iglesia. Ese cambio solamente va a pasar cuando nosotros estamos orando al Señor. Oración hace cambio en nuestra vida. Pablo estaba oyendo las oraciones de Epafras para la iglesia. Yo veo en mi mente Pablo y Epafras ahí sentados orando, y le toca a Epafras orar, primero Pablo y después Epafras, y Pablo sentado ahí oyendo la oración de Epafras y diciendo, wow, ese pastor de esa iglesia ama a su iglesia por cómo estaba orando por él. Por eso Pablo escribe diciendo, versículo 13, porque de él, de Epafras, doy testimonio de que él tiene gran solicitud por vosotros. Esta noche vemos que Epafras oró, número 1, persistentemente. Número 2, oró apasionadamente. Y número 3, Epafras oró personalmente. Versículo 12, en nuestro texto, Epafras dice, el cual es uno de ¿quién? Vosotros. Esta parte de este versículo le dice que Epafras fue uno de ellos. Muchos dicen que un pastor debe hueler no huele, no. Oler, yo creo que era hueler entre todos. Yo siempre huelía. Ese es puertorriqueño. Aquí tengo hueler con H, que no tiene H, pero yo siempre decía ahí. Ellos dicen que el pastor debe de oler como una oveja. ¿Por qué debe oler así, como una oveja? Porque él pasa tiempo con ellos, ¿verdad? Y si tú pasas tiempo en un sitio que huele, ahí sí, ok. Ustedes no me pueden cambiar las palabras cuando quieran. Pues también ustedes van a oler lo mismo. Voy a tratar de terminar este ejemplo para que no pueda seguir. Ayer, Ángel, vamos a buscar el nombre de él por un poquito, se llevó comida a su casa, mollejas, ¿verdad? Y en el carro, en la guagua, se le cayó. O cuando tú trajiste la molleja para la iglesia, se viró un poco en el asiento de la guagua que estamos usando, que era Juanita, en el asiento donde Sonia se sienta. La mañana va a huele un poquito. Sí. Después tenía el olor de las mollejas en el carro, que todavía hay, pero en la mañana Carlos y Vanessa se montaron para buscar a otros y ellos olían el olor de mollejas, y después que ellos se montaron, Ángel le dijo a ellos que se cayó en el asiento donde Vanessa estaba sentándose. Y Vanessa decía, wow, va a tener ese olor por un poco tiempo. Tengo que poner algo ahí en el asiento para que se termine. Pero cuando pasamos tiempo en un sitio, yo ayudaba por un poco tiempo un amigo a poner café o una bolsa para prepararlo para tiendas. Y cuando yo iba para warehouse que tenía de café, pues obviamente tenía un olor bien fuerte. Y en la ropa, pues cuando iba para casa, tenía olor de café. Pero también cuando tú estás con una persona que fuma mucho,
o está en un lugar donde fuma mucho, va a en trabajo, llegaba a casa a veces y Sonia, ¿tú estabas fumando hoy? No, tengo el olor encima porque estamos pasando tiempo. Y el pastor, como dice, debe de tener el olor de las ovejas. No sé cómo ellos huelen, pero obviamente diferente. Pero lo que estoy diciendo es que el pastor tiene que pasar tiempo con sus ovejas. Aquí vemos que Epafras pasó mucho tiempo con su gente y ahora estaba orando por ellos porque él sabía las peticiones de sus ovejas. Para que el pastor conozca las necesidades de las ovejas, él tiene que pasar tiempo con ellos. Y para saber las soluciones de ellos, él tiene que orar y hablar a Dios, que Dios le dé sabiduría para dar soluciones a la otra persona. Epafras hizo los dos. Él era uno de ellos y también oraba mucho por ellos. Padres, los que tienen hijos, podemos ser abuelos también. Padres, eso que Dios quiere que tú hagas con tu familia. Que pasando tiempo con ellos, tú vas a ver las necesidades y después puede ir y orar por ellos, porque conocen su familia. Si no pasa tiempo con su familia, no va a conocer, no va a saber las peticiones que ellos tienen. Hay muchos padres que no conocen sus hijos. Viven en la misma casa, pero no conocen a sus hijos, porque no están pasando tiempo con ellos. Estando en la misma casa con sus hijos no significa que está pasando tiempo con ellos. Tiene que realmente, físicamente, estar y hablar con ellos. Pero si no pasamos tiempo con tu familia, tú nunca vas a ver las necesidades de ellos y no puedes orar por ellos como debes de orar, porque no realmente conoce a su familia. Maestros de escuela dominical, tú tienes que pasar tiempo con los que están en tu clase para saber cómo orar por ellos. No es solamente viéndolo el domingo, tienes que llamarle a su casa a ver cómo están, visitarle en su hogar, orar con ellos. Yo me puedo recordar bien claramente mi maestro de escuela dominical. ¿Cuántos se recuerdan su maestro de escuela dominical? Fueron muchos años. Pero todavía en tu mente puedes recordarte de tu maestro de escuela dominical. Ellos tienen un gran impacto en la vida de las personas que están en su clase. En ese tiempo nuestra iglesia era una iglesia grande. Tenía 1,500, 1,200 personas en la iglesia. Yo era un joven a ese tiempo, pero no es solamente viéndolo el domingo. Él pasaba más tiempo conmigo. Y en la iglesia el pastor no podía ir a todas las casas porque había mucha gente, era imposible. Pero los de la escuela dominical, los maestros, ellos tenían grupos más pequeños que ellos podían visitar a esa persona. Y con ellos visitando, le ayudaba el pastor que no podía visitar a todas las personas. Y eso es el propósito de esta iglesia, de la iglesia. Todos trabajando juntos para la obra de Dios. El pastor no puede hacerlo todo. Pero con otros en la iglesia, visitando, pasando tratados, la iglesia pueda funcionar como Dios quiere. Amén. Con más o menos 40 familias en la iglesia, en esta iglesia, más o menos, para sacar un número, para darte unos statistics. Si yo visito 3 familias semanal, esas familias no me van a ver en su hogar por 13 semanas después. Y hay familias que yo visito a veces 2 veces a la semana y a veces 2 veces
en 2 semanas, depende de las necesidades. Lo que estoy diciendo es que es difícil para una persona hacer todas las visitaciones, pero todos ayudando podemos visitar más. Obviamente, si tú quieres visitar en tu tiempo, hable conmigo. Yo te puedo dar nombres de personas que yo creo que deben de una persona visitar. Hay personas que han venido a la iglesia, visitaron, y por una vez o 2 veces que nosotros pudimos visitar y que tenemos que visitar. Hay personas que nosotros miramos ahora y vemos que no están aquí, que podemos visitar. ¿Cuántos de nosotros hemos visitado o hemos llevado a Madeline y a Valerie y a Shirley? Ojalá que nosotros estamos llamando a familias así que, así en un momento, te fueron. Y nosotros como iglesia debemos sacar tiempo de ir, no solamente al pastor, que ya yo he visto allá 2 o 3 veces, pero es tiempo que otros le dicen lo mismo que yo le estoy diciendo a ellos. Que tienes que estar fiel a los servicios a la iglesia. Y es bueno cuando todos nosotros estamos trabajando juntos para hacer la obra de Dios, visitando, animando a otros. La realidad es que los cristianos no están orando como deben orar. Esa es la realidad hoy en día en muchas iglesias. Las iglesias no están creciendo porque no hay miembros cristianos en la iglesia orando como ellos deben de orar. ¿Cuándo fue la última vez que tú te arrodillaste para una petición o para orar por otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que tú alzaste tu mano rogando, clamando al Señor por una persona o por la iglesia, por una petición que tú tienes? A veces nosotros solamente, bien rápido, Dios, necesito esto. ¡Fum! Y sigue tu día. Dios, oro por esta persona. ¡Fum! Bien rápido, oración. Solamente para orar, solamente para decir, wow, yo oré por ti hoy. Pero nosotros tenemos que realmente pasar tiempo en rodillas, clamando al Señor por peticiones que nosotros tenemos en nuestro corazón y por nuestra iglesia. Tenemos que tener un tiempo personal con el Señor, tiempos íntimos con Él. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice, vamos para allá un momento, Jeremías capítulo 29, porque tiene 3 palabras de mis favoritas palabras, y yo quiero que ustedes compartan con mis palabras favoritos. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Mira lo que dice aquí en Jeremías capítulo 29, versículo 13. Dice, y me ¿qué? Buscaréis. Y me ¿qué? Hallaréis. Porque me ¿qué? Buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando de Dios con todo de nuestro corazón? ¿O estamos dando o buscando de Dios con un poco de nuestro corazón? Estamos clamando a Dios con poco de fuerza, poco de ánimo. Epafras estaba buscando a Dios con todo su corazón para la gente de su iglesia. Qué malo que hay falsas religiones que tú tienes que entrar en un cuarto pequeño para confesar y pedir oración a una persona que no te conoce a ti y tú no le conoces a él, y él le lleva una petición al Señor por una persona que él no conoce. Qué bueno que nosotros podemos llevar peticiones al Señor de personas que nosotros conocemos.
de familia, de personas en la iglesia. Tenemos una relación con ellos. Y podemos orar realmente sabiendo la petición de esa persona. Pero nosotros conocemos a los que están en nuestra iglesia, tenemos una relación con ellos, podemos hablar con Dios sobre ellos porque tenemos esa relación con ellos y los preocupamos por ellos y ellos son nuestros amigos y nosotros clamamos a Dios por ellos porque le amamos a ellos. Es un privilegio que yo tengo para orar por ustedes. Es un privilegio para ustedes orar por tu pastor y por otros en la iglesia. ¿Ustedes lo ven como un privilegio? ¿Ustedes ven orando por una persona como un privilegio? Yo tengo el privilegio de orar por Alex. Es un privilegio porque yo conozco a Alex. Yo le amo a Alex. Un poco, ¿verdad? Y yo conozco sus necesidades de su familia. Yo conozco qué está pasando con él. Y yo puedo ir al Señor Dios. Yo oro por Alex, por su familia. Que su familia conozcan a Jesucristo como Salvador. Que Alex pueda ser un testimonio a su familia. Que ellos puedan ver algo diferente de Alex. Que Alex pueda usar lo que él conoce para traer otros jóvenes en su escuela a la iglesia. Yo puedo seguir orando porque le conozco a Alex. Y ustedes puedan orar por otros en la iglesia porque conocen a otros. Conocen las peticiones de ellos. Es un privilegio orar por otros. Versículo 12 dice que las oraciones fueron personal. Las oraciones de Epafras fue oraciones personales. Dice, rogando por vosotros en la palabra sus oraciones, en las oraciones de ellos personalmente. Él le conocía a ellos como iglesia, fueron sus ovejas. Epafras no oró por todo el mundo. Epafras no oró por los misioneros. Epafras no oró por las otras iglesias. Él oró por las personas en que él conocía. Oró por las iglesias de Colosa, por la iglesia de Laodicea y la iglesia de Hierápolis. Como lo dice el versículo 13. Fueron oraciones personales. Personal. Quiero animarle a todos ustedes esta noche, todos que están aquí presentes, que empiecen una lista para tus oraciones. Escríbelo en una lista para que no se olviden. Yo cuando me venga una petición, yo lo escribo. Yo tengo la lista en mi teléfono de todas las peticiones de la iglesia. Y lo tengo en lista por categoría. Ahí ven la lista y cuando doy a uno me dice la oración de esa categoría. ¿Okay? Para no tener tanto, yo pongo de la persona que están viajando, la persona es enfermo, obviamente primero mi familia, para crecimiento espiritual, para los jóvenes, para los niños, para las actividades, para la iglesia, para los ministerios, para los misioneros, para otros y por los que no conocen a Jesucristo como Salvador. Y nosotros cuando tenemos una lista así, podemos orar, no sé si ustedes son como yo, que a veces se me olvidan, tengo que escribir todo. ¿Okay? Y es bueno que si no lo están haciendo, que empiecen a hacer una lista por sus oraciones, sus peticiones. Muchos viven por una lista. ¿Okay? Número 1, tengo que hacer esto. Número 2, número 3. Y yo vivo así. Yo vivo por mi calendario. Si tú me llevas a mi calendario, que siempre está escrito, yo estoy perdido. Yo pongo todo mi calendario, todo lo que tengo que hacer. A veces lo pongo por hora. Okay, a la 1 a este sitio, a las 3 tengo que estar aquí, a las 4, así. Yo vivo así. Hay mucha gente que
que viven, ya saben en su mente, a la 1 tengo que estar aquí, a las 2 a ti, pues yo tengo que escribir todo. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos una lista para nuestras peticiones? Lista como lista que yo decía, misioneros, enfermos, peticiones personal, lista de la petición de otros, lista de los que necesita al Señor como Salvador, y podemos hacer lista para cualquier cosa. No debemos solamente orar por la iglesia en general. Señor, yo oro por la iglesia. Señor, yo oro por los ministerios, algo general. Señor, yo oro por las familias en la iglesia. Debemos orar como oró Epafras, oró por nombres, por las personas en específica, por nombres a ellos. Y nosotros debemos orar, no, yo quiero orar por la iglesia, voy a orar por William Feliciano. No, pero voy a orar por William Feliciano, por su esposa, por su familia, por sus hijos, por su vida espiritual. Dios quiere que nuestras oraciones sean más específicas. No sé si es una palabra, lo estoy diciendo mal. Puedo dar ejemplo como orar por Luis Enrique, por su espalda, por los jóvenes. Orar por Natalia, porque tiene 2 niñas que siempre están peleando. Ella necesita fuerza. Orar por Evelio, que sea testimonio en su trabajo. Orar por su hija. Orar por su hijo en la escuela. Orar por Semi en su viaje la semana que viene, que él pueda regresar. Orar por su esposa Hermé, que Dios sigue trabajando en ella. Orar por Matiani, por su familia, por todo que ella tiene que pasar, que ella siga fiel al Señor, que el Señor le dé bendiciones a ella, que ella se pueda quedar firme en el Señor y que ella pueda ser un testimonio a su mamá y a su hermana y a otros. Orar por Ibis y Visita. Orar por Ibisita en la cosecha, que ella pueda ayudar y a organizar todo con Ani. Orar por sus familias. Orar por Munín, que Dios le da fuerza todos los días. Orar por Cookie en los finanzas. ¿Cuántos están orando por ella, por los finanzas? Tienen que orar. Ella está manejando el dinero en la iglesia, necesita oración. Orar por William Feliciano y Dolly, que son William diácono en la iglesia. Tenemos que orar por él, que Dios le dé sabiduría. Oren por Dolly, que los dolores de cabeza se vayan y nunca vengan para atrás. Que el dolor que ella tiene en la pierna, rodilla, que se vaya también. Orar por Migdalia, por su familia, por su mamá. El viaje que ella hace siempre de trabajo, que a veces da peticiones que se duerme en la calle. Orar que nunca llegue el tiempo que el Señor hasta este tiempo te está aguantando, te está ayudando. Orar por Elba, una petición que ella siempre da sobre su mamá. Que Dios agarre a ella, a su mamá, y le enseña el amor de Jesucristo. Orar por sus vecinos. Yo sé que ella tiene una petición por sus vecinos. Hay 2 niñas que vienen en Club Bíblico, que ella invitó y están viniendo casi todos los viernes. Gracias al Señor por eso. Orar por Noemi, que tiene 2 nietos que le visitan a ella, que le dan mucho trabajo, ¿verdad? Orar por Ángel y su familia, que siempre da petición por ellos. Su esposa, su niño Ángel, que ellos vengan a la iglesia otra vez. Que oren por Sayo, que también tiene su viaje viniendo en noviembre, 1 de noviembre. Por su familia, por los niños, que ellos puedan, noviembre 3,
que ellos puedan encontrar una iglesia allá. Orar por Julio, que también está allá, que está siendo difícil para buscar una iglesia. Que Dios le traiga una iglesia que pueda viajar y a ir. Orar por Sonia, que ella pueda seguir conmigo y el trabajo duro. Sí. Orar por Saúl. Saúl está abajo, trabajando. Que el Señor le ayude en su salud. Y todo lo que está pasando con su familia, sus hijas. Y otros que podemos mencionar, Isaías, Josie, Bailey. ¿Qué más falta? De todo aquí. Pero siempre hay peticiones, y la razón que yo, cada persona, que debemos de orar personalmente con nombre de cada persona, las peticiones específicas de ellos, a traerlos delante del Señor para que Él pueda contestar las peticiones. Cuando tenemos una lista, vemos cómo Dios contesta nuestras oraciones, nuestras peticiones. Yo en mi lista a veces puedo borrar. El Señor contestó estas oraciones, gloria sea el Señor. Qué bueno es cuando podemos borrar la lista y decir que Dios contestó esa petición. Y pueden mirar atrás a esa lista y decir, wow, mira las peticiones que Dios ha contestado en mi vida, todas las bendiciones que yo he recibido. Número 4. Epafras oró precisamente. Epafras oró precisamente. Versículo 12 dice, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras oró que la iglesia esté firme, que la iglesia esté perfectos y completos. Epafras oró que la iglesia pueda saber la voluntad de Dios. Y tenemos que entender que oración es centro en sabiendo la voluntad de Dios. Si tú dices, ¿cómo yo puedo saber la voluntad de Dios? Tienes que llevarlo en oración. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Vamos allá unas páginas atrás, capítulo 1, versículo 9. Esto fue la oración de Pablo para la iglesia de Colosa también. Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí vemos Pablo orando por la iglesia también. Yo oro que todos en esta iglesia estén en el medio de la voluntad de Dios. Ustedes deben querer y orar que tú estés en la voluntad de Dios. Debemos que orar que otros estén también en la voluntad de Dios. Y eso fue el deseo de Pablo y de Epafras para la iglesia de Colosa. La única manera que tú puedas saber la voluntad de Dios es cuando tú estás orando que Dios te enseñe por medio de su palabra la voluntad del Señor para ti. Primeramente esta noche, la voluntad de Dios para ti es que tú conozcas a Jesucristo como Salvador. Número 2, que tu vida sea una vida santificada. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es la voluntad de Dios que nosotros vivimos una vida separado de este mundo, una vida santa delante de Dios, una vida que agrada a Dios, una vida donde Dios esté centro de todo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice, da gracia en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No es la voluntad de Dios para quejarse. Nosotros lo hacemos todos los días.
Yo a veces me quejo de cosas. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nosotros es que cuando tiempos están difíciles, que nosotros todavía demos gracias a Dios en medio de los tiempos difíciles. Si ustedes están pasando por un tiempo difícil ahora mismo, deben dar gracias a Dios en medio de ese tiempo. Amén. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es la voluntad de Dios para que ustedes hacen bien. Que si puede dar una botella de agua a una persona en el nombre de Jesús, pues lo iré. Si tú puedes dar algo que tú tienes a otra persona, pues muy bien. No solamente Epafras oró que ellos pueden saber la voluntad de Dios, pero Epafras oró que ellos pueden hacer la voluntad de Dios. Y hay personas que saben la voluntad de Dios, pero no obedecen o ponen acción sobre la voluntad de Dios. No hacen la voluntad de Dios. Versículo 12 dice: Epafras dice que ellos sean perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Nosotros no podemos saber la voluntad de Dios. Nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios si nosotros no estamos orando para la voluntad de Dios. Esta noche vemos un pastor, Epafras, que oró persistentemente, que oró apasionadamente, que oró personalmente y oró precisamente. Grandes cosas pasan, escuchen esto, grandes cosas pasan cuando nosotros estamos orando. Pero si no oramos, no vamos a ver la voluntad de Dios para nuestra vida. No vamos a ver el poder de Dios. No vamos a recibir las bendiciones de Dios porque no estamos orando a Dios. Oración fue una parte de la vida de Epafras, que fue íntima con Dios, fue apasionado con Dios y una oración personal con Dios. Yo no sé esta noche por quién tú debes de orar, sea tu familia, sea que el Señor te puso en tu corazón un joven o una persona que está enfermo. Pero Jesús está esperando para esa oración, para que Él puede intercesar a Jesús interceder para ti a Dios. Algo que todo puede mejorar esta noche es nuestra oración con el Señor. Vamos a orar esta noche que Dios le ayude a orar más, que le ayude a orar más persistentemente, orar más apasionadamente, orar más personalmente y orar más precisamente. Amén. ¿Cómo está tu vida de oración esta noche? Si yo puedo decir sobre tu vida de oración, ¿cuántos tú amas al Señor? ¿Qué yo puedo decir? Este cristiano no ama al Señor porque no está orando como debe orar. O esta persona, este cristiano, ama al Señor porque realmente pasa tiempo orando con el Señor. Iglesia, nosotros debemos orar por nosotros mismos personalmente, para nuestra iglesia, pero orar específicamente peticiones que nosotros conocemos de otros que nosotros amamos.
Que nosotros podemos venir delante de Dios continuamente, todos los días, todo el tiempo, trayendo peticiones delante del Señor. Dios quiere oír tu voz esta noche. Dios quiere oír tu voz todos los días. Y hay personas, hay cristianos que cuando oran al Señor, Dios está diciendo probablemente, wow, yo no he oído a esa persona en mucho tiempo. Esa voz no lo conozco. ¿Quién es esa persona? Porque nosotros no hablamos con Él regularmente, continuamente, y el Señor no conoce nuestra voz. Dios conoce tu voz esta noche. Si tú empiezas a orar, Dios puede hacer, ahí está Ángel, ahí está William, ahí está Sam, trayéndome una petición. Vamos a pasar tiempo orando. Vamos a usar el ejemplo de Epafras, el pastor de la iglesia de Colosa. Cómo él amaba a la iglesia, traía peticiones personalmente de personas en la iglesia. Vamos a asegurarnos que estamos pasando tiempo con el Señor. Vamos a estar de pie todos, vamos a orar, terminamos con un himno. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nosotros como cristianos podemos reconocer la importancia y saber el privilegio que nosotros tenemos de venir delante de ti en oración. Señor, que nosotros como cristianos podemos a orar continuamente contigo, a desear tener el deseo de tener una relación contigo íntima, personal, apasionado. Señor, que nosotros podemos hablar contigo como un amigo, como debemos de orar. Señor, que nosotros podemos traer peticiones pesadas de nuestro corazón delante de ti, por otros en la iglesia, por nuestra familia, por nosotros mismos. Gracias por ejemplo de Pablo, de Epafras, de otros en las Escrituras que le enseñan a nosotros cómo orar. Señor, si hay personas esta noche que dicen, pastor, ore por mí. Y pregunto esta pregunta a los que están aquí esta noche con todos los ojos cerrados, nadie mirando. Tú dices esta noche, pastor, ore por mí, que yo puedo mejorar mi vida de oración. ¿Cuánto puede con su mano para arriba pueden decir, pastor, ore por mí? Amén. Amén. Que yo puedo mejorar mi vida de oración. Amén. Señor, tú conoces cada persona que alzaron su mano. Y yo pido, Señor, que ellos puedan entender el privilegio que tenemos. Y Señor, yo pido también por mí, que tú me ayudes a orar más para la iglesia, para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, para los ministerios. Que nosotros podemos a tener deseo de ver crecimiento en nuestra iglesia. Que por oración, por medio de oración, y tú viendo el corazón de nosotros como miembros de esta iglesia, tú puedas bendecir y traer personas a la iglesia. Señor, que tú puedas bendecir los finanzas de la iglesia. Que tú puedas bendecir los ministerios, los maestros de esta iglesia, el diácono de esta iglesia, los que ayudan en diferentes ministerios, que nosotros todos pudimos trabajar como un equipo para tu obra. Señor, ayúdanos a hablar más contigo. Te pedimos que tú sigas hablando con nosotros por medio de su palabra, enseñándonos la voluntad tuya para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.